Muy buenos días, amados hermanos. Nos encontramos una vez más en esta mañana con nuestros devocionales familiares. Y quienes nos acompañan son nuestra hermana Nuria y nuestra hermanita Elsa. Nos encontramos ya en esta parte uno, capítulo 3, un evangelio por el cual somos salvos. Recordemos, amados hermanos, que nosotros estamos estudiando Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, que es una introducción al evangelio. Y ya nos encontramos en el versículo 2. Y en el versículo 2 hay dos palabras claves. Pero primero leamos qué dice el versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Amén. La primera palabra que vamos a examinar es sois salvos, la cual ya lo hemos estudiado. Sois salvos, parafraseando, significa estamos siendo salvados, la cual es la salvación en tiempo presente, esto es, en este estado de santificación en el cual nos encontramos. Es una obra, la salvación de inicio a fin, pero en este estado presente de santificación se nos demanda un esfuerzo, un aferrarse, agarrarse a la fe que hemos creído. Sois salvos, estamos siendo salvados. Dios pone esos deseos en nuestros corazones para que podamos ser conforme a la imagen de su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero la otra palabra, luego de examinar esto, la cual ya nos compete en esta mañana, es retener. Y con esa palabra retener, nosotros examinaremos la doctrina de la perseverancia. Retener hace alusión de aferrarse a esa verdad, agarrarse de esa verdad, retener el Evangelio. Así que, mi amado hermano, ya para introducirnos, vamos a examinar esta segunda palabra. Si retenéis la palabra que os he predicado. La doctrina de la perseverancia de los santos es una de las verdades más preciosas para el creyente que la entiende. El resumen de principios, la primera confesión que los bautistas respaldaron, describe la doctrina de la perseverancia, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y santificado por su Espíritu. Nunca caerán totalmente o finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin. Es el mayor consuelo y ánimo saber que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Eso se encuentra en Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin embargo, esta doctrina ha sido gravemente pervertida, llegando a ser el principal instrumento de falsa seguridad para un incontable número de individuos que aún no se han convertido y todavía están en sus pecados. Esta es una palabra dura, pero no deja de ser cierta. Sea mi amado hermano, lo que te quiere mostrar es aquí que esa doctrina de la perseverancia, ese esfuerzo que se le demanda al hombre, ese esfuerzo que es evidenciado en un creyente, muchos toman esa enseñanza como para concluir que la salvación es por obras, por ese esfuerzo. Y justamente eso es lo que le lleva a todavía estar muertos en sus delitos y pecados. Y por el otro lado también, esta misma enseñanza lleva a otro decir, por el otro extremo, que si las personas perseveran es porque es Dios quien está haciendo toda esa obra. Y por ende, si Dios está haciendo toda esa obra, yo no tengo que esforzarme porque la perseverancia es una obra de Dios, la cual hace que se vuelvan pasivos y justamente esa manera de creer la perseverancia hacen que todavía se encuentren muertos en sus delitos y pecados. En el texto, al principio del capítulo,
El apóstol Pablo escribe, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. La palabra sí introduce una cláusula condicional que no debemos ignorar y no podemos quitar. La lógica es clara. Una persona es salva si retiene el Evangelio, pero si no lo retiene, no es salva. Esto no es una negación de la doctrina de la perseverancia, sino más bien una explicación de la misma. Ninguno de aquellos que cree verdaderamente para salvación está condenado a la destrucción eterna. La gracia y el poder de Dios que le salvaron lo guardarán hasta el día final. Sin embargo, la evidencia de que verdaderamente ha creído es que continúa en las cosas de Dios y no se aleja de él, persevera en la vida cristiana, en todo lo que implica vida cristiana. Aunque luche contra la carne y sea sujeto a muchos fracasos, su vida completa revelará un progreso notable y definitivo tanto en la fe como en la santidad. Dicho de manera llana, la prueba o validación de la conversión genuina es que aquel que profesa fe en Cristo persevere en esa fe y crece en santificación a través del curso de su vida. Si una persona profesa fe en Cristo y se aparta o no progresa en santidad, esto no significa que ha perdido su salvación. Revela que nunca se convirtió verdaderamente. Revela que nunca ha sido salvado, transformado por la gracia del Señor. Esta verdad está presente en toda la enseñanza de la Escritura sobre la salvación. Hay un crecer en la santidad. Eso es lo que estamos viendo. Jesús enseñó que aquel que resistiera en su fe hasta el fin sería salvo. Porque la evidencia es una vida que se santifica, que persevera en la vida cristiana y no hay ninguna excusa para abandonar la fe. Y quien abandona está evidenciando que nunca fue regenerado. Eso es lo que estamos viendo hasta aquí. Miren palabra de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En la parábola del sembrador, él explicó que aunque muchos parecerían abrazar el evangelio del reino, la mayoría desertarían a causa de las aflicciones, la persecución, las preocupaciones del mundo y la falsedad de la riqueza. Veamos allí Mateo 13, versículo 21 al 22. Pero no tiene raíz en sí, sino que dura poco, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. La persecución, preocupaciones del mundo, la falsedad, las riquezas, todo va a ser una causa para el que no es un creyente de abandonar la fe. A pesar de que ha ido a la iglesia, siempre habrá una excusa para estas personas que nunca fueron transformados. Y aquí lo expresa. Hermano, esto es una realidad, hermanos. La fe verdadera vence toda dificultad, toda mala experiencia llega a vencer. Sí, es bien, es cierto, hermano. A veces hay experiencias dentro de una iglesia donde es causa de un desánimo o de un gran desaliento, pero finalmente esa fe hace que venzas porque entiendes en quién está en tu confianza, entiendes en quién y en las manos de quién está la salvación y todas las promesas. Y por ello, esa fe que ahora está en nosotros vence y sigue adelante, persevera en todo lo que implica la vida cristiana. El apóstol Juan, refiriéndose a aquellos que habían dejado la iglesia en Éfeso, escribió, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2, versículo 19. Escuchemos, hermano. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es importante notar una vez más que esta escritura no es una negación de la seguridad del creyente en Cristo. El Hijo de Dios genuinamente regenerado
continuará en la fe hasta el fin a causa de la fidelidad y del poder del que comenzó la buena obra en él. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Es la confianza, a pesar de que vemos personas que desertan, hermanos entre comillas, a pesar de que abandonan y vuelven atrás, salen de una iglesia y salen al mundo. A pesar de eso, tenemos nosotros los creyentes una confianza, porque eso podía ser un causante de desánimo o de desaliento al ver que hermanos desertan. Y no solamente hermanos, déjame decirte, se ha visto pastores que han desertado y uno dice, qué tristeza, qué desaliento. Así es en las cosas de Dios. Así esto funciona en el reino de Dios. Pues no es nada de sorprendernos porque es una instrucción, es parte de lo que Jesucristo nos advirtió de lo que sucedería. No es nada nuevo y no hay nada que asombrarse. Si ellos salen es porque nunca fueron de nuestro Señor Jesucristo, nunca fueron salvados por Él. Pero hay esperanza porque Filipenses dice que el que ha comenzado, si verdaderamente tú eres uno de ellos, tú vas a continuar hasta el fin, porque Dios es poderoso para guardarte y Él la perfeccionará hasta el día de su segunda venida, hasta el día de Jesucristo. Aún así, estas advertencias tienen una función importante en la fe cristiana y no deben de ignorarse. Ellas nos ayudan a discernir las diferencias entre la conversión falsa y la verdadera y funcionan como un aviso para que el creyente aplique toda diligencia en asegurarse de su llamado y elección. Segunda de Pedro 1, versículo 5 al 10. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Vosotros también poned toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer vuestra firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Entonces, estas advertencias tienen una función importante. Ellas nos ayudan a discernir las diferencias entre la conversión falsa y la verdadera y funcionan como un aviso para el creyente. Entonces, al entender lo que significa la perseverancia, haré lo que segunda de Pedro 1, 5 al 10 me dice, hacer firme vuestra vocación. Debemos tener el discernimiento para examinarnos y una vez examinado, entendiendo quién es un hijo de Dios, entendiendo que el Hijo de Dios persevera, entonces yo voy a hacer firme esa vocación, perseverar en esa vida cristiana. ¿Qué es lo que nos muestra aquí? A la fe, virtud, conocimiento, al dominio propio, paciencia, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Yo debo de perseverar en eso. Eso se debe ver en mi vida continuamente, constantemente. Estas advertencias son especialmente relevantes a la luz del estado presente del cristianismo evangélico en el occidente y tienen implicaciones tremendas y de largo alcance para muchos que profesan la fe en Cristo. Hay muchos que creen que son salvos y plenamente cristianos porque una vez elevaron una oración y le pidieron a Jesús que viniera a sus corazones, pero no continuaron en la fe. Nunca salieron del mundo o si lo hicieron regresaron rápidamente.
no poseen una realidad práctica del temor del Señor. No hay fragancia de la gracia divina en sus vidas. No hay evidencia externa de una transformación interna. No hay incluso un indicio de la disciplina divina que Dios provee para todos sus hijos. Hebreos 12:8 dice, Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. no se ve nada de estas cosas, ni incluso la disciplina que acabamos de ver 12:8. Sin embargo, están seguros, a pesar de que no se ve nada de esto, están seguros de su salvación debido a una decisión en su pasado y su creencia de que su oración fue genuinamente sincera. No importa cuán popular sea esta creencia, no tiene fundamento bíblico. Es cierto, y aquí yo quiero que me escuchen, que cuando uno es salvo es por medio de una profesión de fe y un cambio de vida. O sea, yo manifiesto creer y me arrepiento, ¿verdad? Y en esa profesión de fe es por medio de una oración que yo le expreso al Señor, ¿no? Es cierto que eso sucede una vez en el pasado, cuando venimos a Cristo. Sucede una vez en ese tiempo de salvación, que es en el tiempo pasado, o sea, cuando somos convertidos en arrepentimiento y fe. Mejor dicho, en un tiempo pasado cuando somos justificados por el Señor. Es cierto que sucede allí, pero no nos limitamos a evaluar tan solo si nosotros un día hemos venido sinceramente, sino que también debemos evaluarnos cómo estamos viviendo ahora, después de tantos años, en nuestra vida presente, cómo estamos viviendo esa salvación que hemos creído. Así que cuando el foco tan solo está en el pasado, ahí está el error, porque limitas al Evangelio como algo que tan solo ocurrió una vez en tu vida. No, el Evangelio es algo que ocurrió en tu vida, en el pasado, sigue ocurriendo en tu presente y un día ocurrirá en el futuro. Entonces hay que evaluar el pasado, pero también evaluar el presente. Levanten la mano y muestren quién se encuentra en esta hora arrepentido y pase adelante. Aunque uno debe de orar, no debe evaluar tan solo ese momento. Debe evaluar más que ese momento. Veamos allí y sigamos leyendo. Es cierto que la conversión sucede en un momento específico en el tiempo, cuando la persona pasa de muerte a vida por medio de la fe en Jesucristo. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero la seguridad bíblica respecto a que una persona ha pasado de muerte a vida encuentra su fundamento no solamente en un examen del momento de la conversión, sino también en un examen de su vida desde ese momento en adelante. En medio de gran carnalidad, el apóstol Pablo no le pide a los corintios que vuelvan a evaluar la experiencia de su conversión en el pasado, sino que les exhorta a examinar sus vidas en el presente. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Haríamos bien en seguir el ejemplo de Pablo en cuanto a la orientación para los supuestos convertidos. Ellos deben de saber y nosotros debemos de enseñarles que la evidencia de una genuina obra salvífica de Dios en el pasado es la continuación de esa obra en el presente y hasta el final. Hay que seguir evaluando la vida presente. Hermano, ¿cómo te encuentras viviendo tu vida cristiana? ¿Hay todo este bagaje de vida cristiana? ¿Estás perseverando en ello? Examínate, porque no tan solo debes evaluar la experiencia que un día tuviste al arrepentirte y creer de todo corazón. Es nuevamente mirar
que la evidencia de una genuina obra salvífica de Dios en el pasado es la continuación de esa obra en el presente y hasta el día final. Somos salvos si retenemos la palabra que nos fue predicada. Podemos retener poca seguridad, podemos tener poca seguridad de salvación o no tener ninguna en caso contrario. Si se predicara correctamente con convicción y pasión, esta simple verdad bíblica derribaría la falsa seguridad de incontables multitudes en las bancas de las iglesias y resultaría en la salvación de muchos. O que Dios levante hombres que entiendan que la falsa seguridad es uno de los grandes males de la era presente y la plaga que arruina el testimonio de la iglesia. Cuando nos daremos cuenta de que uno de los campos misioneros más grandes en el occidente lo constituyen las bancas de nuestra iglesia cada domingo por la mañana? ¿Cuándo reconoceremos que nuestro trabajo superficial del Evangelio, nuestra ignorancia de la naturaleza de la verdadera conversión y nuestra negación a practicar la disciplina compasiva dentro de la iglesia nos ha llevado a este gran inmortal engaño? Bueno, así cerramos haciendo esas preguntas, ¿verdad? Este, cuando nosotros miramos Cuando nosotros miramos la evidencia de que este hermano no está perseverando en la vida cristiana, entonces uno erradamente dice, no tengo por qué disciplinarlo. Mejor dicho, no tengo por qué acercarme y hablarle a la persona porque se puede desalentar. No, hermano. El error está justamente allí. Uno tiene que acercarse a la persona, conversar con la persona y evaluar con la persona las evidencias, si la está mostrando o no la está mostrando. Uno tiene, mi amado hermano, si es que no las está mostrando, ejercer la disciplina de Dios que Dios nos manda ejercer en la iglesia. Y producto de pasar por agua tibia todas estas cosas, es que tenemos un evangelio diluido, que no entiende que la salvación y la evidencia debe ser visto en tiempo pasado, presente y finalmente con la esperanza en el futuro. Mi amado hermano, hasta aquí hemos acabado en este tiempo, en esta mañana, esta parte uno, capítulo 3. Pero vamos a meditar un poco con nuestras hermanas aquí presentes que hemos podido rescatar, aprender y así meditar una vez más de lo que acabamos todos de escuchar. Amén. Amén, hermanita Nuria, lo escuchamos. Buenos días, amados hermanos. Hermano Miguel, interesante cómo Dios nos muestra que no nos ha dejado solamente con una salvación, o mejor dicho, no nos ha dejado en el inicio, no nos ha dicho, toma acá está la salvación y veas lo que bien te pareciere, no, sino que además nos ha dado el poder a nuestro corazón, el deseo a nuestro corazón para poder permanecer en su palabra. Algo que me llama mucho la atención y es que he estado revisando algunos temas de algunas fuentes, ¿no? Algunas fuentes bíblicas, me llama mucho la atención de que en el caso de la fe reformada, la perseverancia está sustentada como un don de la gracia divina. La perseverancia es un don que va junto con la gracia de la salvación, no está desligado, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedo notar y puedo darme cuenta de cuán incapacitado es el hombre, no solo para recibir, obviamente, tomar una decisión de seguir a Dios, sino que una vez recibida la salvación, si Dios nos dejara en ese punto, seríamos incapaces incluso de perseverar en la fe. Pero
gracias a Dios que nos da el don de la gracia juntamente con el don de la perseverancia para poder seguirlo y mantenernos en la fe, ¿no? En ese sentido, he podido leer que la perseverancia de los santos es un concepto teológico central, ¿no? En el caso de la fe reformada, ¿no? Que aquellos que son verdaderamente salvos mantendrán su fe en Cristo hasta el final de sus vidas, ¿no? Interesante. Amén. Sí, mi amado hermano, el autor de la salvación de inicio a fin es nuestro Señor Jesucristo. Si Él no pudiera todas esas gracias al momento de nuestra salvación, nadie podría perseverar. Quien sostiene esa vida cristiana en este periodo de santificación es el Espíritu Santo. El que nos sostiene, el que nos da las fuerzas. Todas estas gracias que Él está perfeccionando en esa vida se le atribuye a la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Pero también es una capacidad que se nos ha dado por ser esa nueva Amén. criatura que hemos Amén. pasado de muerte a vida, porque la escritura dice, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay un renacer, un regénesis, una regeneración en ese primer acto de vida cuando somos engendrados. Acordémonos cómo le habló nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. De cierto te digo, si no nacieres de nuevo no podrás entrar en el reino de los cielos. Es un renacer donde allí se nos capacita para que podamos perseverar. Pero me nace la pregunta, si realmente el ser humano está incapacitado no solamente para recibir esa salvación, venir a Dios, sino también para que podamos querer ansiar conocerlo y querer agradarle, que ya vendría a ser una consecuencia de la salvación, si realmente somos incapacitados en todo, ¿por qué la Biblia nos menciona pasajes como esfuérzate y sé valiente, eh, esforzaos en vuestra salvación con temor y temblor? eh, el que cree estar firme, mire, observe, que no caiga. El observar implica tomar un esfuerzo de estar al pendiente de no caer, ¿no? ¿Por qué la Biblia nos menciona esfuérzate si está tácito de que ningún esfuerzo humano va a poder ayudarnos, ni siquiera en perseverar en la salvación? ¿Por qué? Sí, porque ese esforzar no contradice que la perseverancia sea por gracia, sino que muestra la interacción entre la acción divina y la respuesta humana dentro del plan de Dios. El Señor, en la perseverancia, demanda de nosotros ese esfuerzo. Es por eso que nunca debemos de confundir que cuando la Escritura habla de un esfuerzo para ser salvos, no está hablando, mi amado hermano, que el esfuerzo me salva. Por eso es notable que tengamos que entender de que la salvación habla en tres tiempos, pasado, presente y futuro. El no hacer esta diferencia podríamos caer, ¿verdad?, en la herejía de que la salvación es por obras. Pero cuando entendemos esta diferencia de que la salvación es en tres tiempos, pasado, presente y futuro, entendemos que todos esos versículos encajan en el tiempo presente, que Dios nos está salvando, en ese estado de santificación, en ese estado donde Dios nos hace perseverar. La Escritura dice una y otra vez que esa fe que estuvo en Cristo, esa fe se nos ha sido dada. El amor que tuvo Dios por el mundo es el mismo amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Mi amado hermano, todas estas capacidades es posible que uno persevere y que se esfuerce. Es capaz, pero puede ser que personas que tengan esta capacidad nunca hagan uso de ella, nunca se esfuercen y vivan vidas lamentablemente apagadas y mueran en ese estado. Pero no podríamos decir más bien que nunca han sido salvos, solamente que tuvieron, por gracia divina del Señor, un atisbo
de la gracia de Dios, valga la redundancia, un atisbo en sus vidas y ha creado mucha moralidad. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente justo ahorita estoy leyendo un Comentario. comentario que dice, la gracia, en respuesta a la pregunta que hice, ¿no? La gracia produce disposición. Dios no solamente da la salvación, sino que también obra en el creyente para que desee y pueda cumplir su voluntad, ¿no? El esfuerzo humano en este caso no es meramente natural. Cuando Dios dice esfuérzate y sé valiente, no es que le esté demandando a Josué, esfuérzate tú por tus propias fuerzas, no, sino que según este comentario y la teología reformada, ese esfuerzo no es humano, sino es el fruto de la gracia que mueve al creyente a resistir la tentación y mantener la fe. Es una capacidad que Dios le ha dado y que él tiene que tomar uso de esa gracia que él ha recibido. Esfuérzate en esto que se te ha sido dado. Pero no, pero pienso y de repente podemos reflexionarlo más adelante, que cristiano que no persevera, que no se esfuerza, que no crece en su fe, no es cristiano. Eso es lo que me hace concluir este comentario, Sí, ¿no? Entonces, creo que, bueno, formaría parte de otro estudio, ¿no? Pero lanzo la pregunta incluso a los hermanos que nos están escuchando para poder meditar, ¿no? Aunque en la Biblia habla Pablo de cristianos bebés, ¿no? Que deseando ya, que debiendo ya ser maestros, todavía requieres de la leche espiritual. Eso me hace pensar en las dos áreas, en las dos partes que estoy, en las dos vertientes que se está comentando ahorita, ¿no? ¿Realmente habrán cristianos que se quedan como bebés espirituales o es que nunca fueron cristianos? Porque según la Biblia, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O sea, el salvado, el creyente, realmente es el que persevera, no es el que se queda como un bebé espiritual. Bueno, es una pregunta que la lanzo ya para futuro. no, pero podemos contestarla brevemente. Miren, hermanos, si alguien no crece, definitivamente, mi amado hermano, nosotros tenemos todo el derecho de sospechar como iglesia que no es una persona que le ha alcanzado la gracia y debemos sentarnos con el hermano. No hacerlo sería cometer un error fatal y diluir, porque estaríamos enseñando inconscientemente que el evangelio no causa o no tiene ningún poder en la vida de una persona, que hasta ahora ya lo leído debe quedar bastante claro que sí, hay Sí, un genera, poder, exacto. genera un cambio, una transformación y Dios hace que se vea notoria una santificación progresiva, un cambio notable en sus vidas. Entonces, no diluyamos con estos ejemplos o malos ejemplos de iglesias que no disciplinan, que no hablan con personas que no están dando fruto. Pero por el otro lado, sí vemos personas con muchas dificultades en la vida cristiana que crecen, pero a paso muy lento. Pero la respuesta a tu pregunta, hermana Nuria, es que sí debe haber un crecimiento, Mm, no puede quedarse como ve. Pero sí vemos en ese crecimiento que no todos crecen a esas grandes dimensiones que miramos a estos grandes hombres del pasado, pero crecen de manera muy lenta y eso es muy triste, porque cuando mueren, mueren realmente, no aportando casi nada al reino de los cielos y mueren realmente con una vida eh, con mucho pesar a su alrededor. Entonces, eso no se requiere de nadie. Y que eso no sea una justificación para alguien que diga, bueno, finalmente soy salvo. No, no te fíes de eso. Porque quién sabe, mi amado hermano, tú no hayas sido alguien que ha sido regenerado por el Señor. oh, Señor, que Dios nos guarde. Amén. Recuerden, con esto habrá muchas sorpresas en el cielo. Que esta doctrina nunca sea malinterpretada y que más bien la concibamos de que tiene que haber un cambio notorio. Porque como leímos, si Dios es vuestro Padre, Él disciplinará como hijos. Y a quien no disciplina, no sois hijos, dice, sino bastardos. Si eres un hijo de Dios, Dios te hará crecer, te hará salir de tu retardo, retardo, letargo. Y hará el Señor que despiertes de tu sueño y sigas adelante, caminando en este peregrinaje en esta tierra. Amén. Amén. Vamos a orar ya para terminar. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Bendito Dios, Padre Santo, gracias por este hermoso tiempo donde, Señor, te hemos priorizado, hemos meditado en esta verdad, juntos, Señor, como familia y también,
Señor, te pido por los hermanos que escuchen estas enseñanzas, de que pueda estos materiales ser de uso para una mayor comprensión del Evangelio. Ayúdanos, Señor, y guárdanos hasta el término, Señor, de todo este estudio. Ilumina la mente y transforma el corazón y habla conforme a cada necesidad, Señor. Que nos enfrentemos en el transcurso de esta vida al compartir el Evangelio, porque habrá muchas necesidades, muchas preguntas, muchas interrogantes. ¿Cómo vivir esta nueva vida al llevar el Evangelio a otras personas? Gracias, bendito Señor. Gracias por todo. Así terminamos en esta mañana en oración. En el nombre de Jesucristo, así oramos todos. Amén. Amén. Amén, amados hermanos, Dios los bendiga. Ya nos estaremos viendo en el próximo devocional, que es pasado mañana. Dios los bendiga. Adiós, nos despedimos.